Abrí la puerta de la fiesta anual de la empresa de mi marido con un regalo en la mano, solo para verlo arrodillado pidiéndole matrimonio a su nueva directora ejecutiva, mi mejor amiga. ¿Dejaré a mi pobre esposa y te casarás conmigo?, preguntó. Todos se rieron. Luego ella dijo que sí. Salí en silencio. Cancelé todos los pagos, la fiesta y el viaje, y retiré mi participación del 90% en la empresa, valorada en 1.800 millones de reales. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos están acompañando. Por favor, siéntanse libres de compartir en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos al interior de esta historia. ¿Conocen ese tipo específico de silencio que ocurre justo antes de que un tornado toque tierra? Es pesado. Es estático. Hace que los vellos finos de su brazo se ericen. Eso fue exactamente lo que me golpeó en el momento en que mis tacones chocaron contra el piso de mármol del Salón Noble del Grand Hyatt São Paulo. Había revisado la invitación 3 veces antes de salir de casa. Gala anual de Nexus Innovaciones. 7 en punto de la tarde. Llegué a tiempo, vestida con un traje de seda azul marino que costó más que mi primer coche. Sin embargo, me sentí como una intrusa en mi propio funeral. Me quedé parada en la entrada, sosteniendo una pequeña caja de regalo envuelta en terciopelo con tanta fuerza que mis dedos se estaban poniendo blancos. Dentro había un Patek Philippe Vintage de 1958. Era una obra maestra de la ingeniería, discreto y atemporal. Era exactamente el tipo de cosa que mi marido Matthews decía admirar, pero que nunca se compraría a sí mismo. Había pasado meses rastreando el reloj a través de un comerciante privado en Suiza. Se suponía que era una sorpresa, una celebración de nuestro 15º aniversario de bodas, que casualmente caía en la misma noche de la fiesta más grande del año de la empresa. El salón estaba desbordado de excesos. Lámparas de araña de cristal del tamaño de coches pequeños colgaban del techo, esparciendo luz como fuegos artificiales congelados. Los centros de mesa eran imponentes composiciones de orquídeas blancas y hortensias, que yo sabía que costaban 2.400 reales por mesa, porque fui yo quien aprobó el presupuesto. El aire olía a perfume caro, costillas de primera asadas, y ese olor metálico distintivo de dinero antiguo mezclado con ambición nueva. Respiré hondo y di unos pasos más dentro del salón. Debería sentirme orgullosa. Esta era mi empresa. Bueno, en el papel, para el mundo, era la empresa de Matthews. Él era la cara, el encanto, el director ejecutivo que daba los discursos principales. Pero yo era la fundación. Yo era la que escribió el código original en un apartamento estrecho, mientras Matthews estaba fuera jugando al golf. Yo era la que usó la herencia de mi abuela para financiar la startup cuando ningún banco nos miraría. Yo era la arquitecta invisible, pero esa noche la arquitectura se sentía hostil. Mientras navegaba por la multitud, noté el cambio en la energía. Las conversaciones no solo se detenían, morían muertes no naturales. Personas que conocía desde hacía una década, esposas de miembros de la junta con las que había compartido almuerzos, inversores a los que había enviado tarjetas de Navidad. Captaban mi mirada e inmediatamente miraban sus zapatos, o de repente encontraban algo fascinante en el techo. Beatriz. Me giré hacia Sheila, la esposa de nuestro director financiero. Parecía haber visto un fantasma. Su mano se dirigió a su garganta, apretando su collar de perlas. «Hola, Sheila», dije, forzando una sonrisa que se sentía tensa en mi rostro. Vestido hermoso. ¿Está Matthews por aquí? Quería darle esto antes de su discurso.
Los ojos de Sheila corrieron hacia el escenario en el extremo distante del salón y luego volvieron a mí. Su expresión no era de amabilidad, era piedad, pura piedad, sin adulterar. Es algo terrible de ver en el rostro de una colega. Te hace sentir pequeña. Te hace sentir desnuda. Oh, querida, susurró, dando medio paso hacia atrás. ¿De verdad no lo sabías? No deberías estar aquí. No. ¿Qué? Tal vez deberías volver al coche. Tartamudeó. En serio, Beatriz, no vayas adentro. La ignoré. Un frío pavor se estaba extendiendo por mi pecho. Un escalofrío físico que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Pasé junto a ella, moviéndome más profundamente dentro del salón. La multitud estaba más densa aquí. Una pared de smokines y vestidos de noche. Todos mirando hacia el escenario. Entonces, la risa comenzó. No era un aplauso educado o un murmullo de acuerdo. Era un rugido. Era el tipo de carcajada estruendosa que te rompe el estómago y que viene a costa de otra persona. Era cruel. Me abrí paso con los codos a través de un grupo de desarrolladores junior que estaban sosteniendo sus teléfonos en alto, grabando. Vi las pantallas antes de ver la realidad. En una docena de pantallas de iPhone vi a mi marido. Rompí la última fila de personas y allí estaba él, Mateus, mi marido de 15 años. El hombre para quien había construido toda esta vida. Estaba en el escenario bajo los focos, luciendo más guapo y vibrante de lo que lo había visto en años. Y estaba de rodillas. Mi primer pensamiento, un intento desesperado y sin sentido de mi cerebro por protegerme, fue que había derribado algo. Tal vez el gemelo. Pero no estaba mirando al suelo, estaba mirando hacia arriba. Estaba sosteniendo un micrófono en una mano y una caja de anillo en la otra. Una caja de anillo que estaba abierta, revelando un diamante que parecía un fragmento de hielo, fácilmente 5 quilates. Y la estaba mirando a ella, Fernanda, mi mejor amiga, la mujer que había conocido en la clase de ética empresarial hace 20 años. La mujer que había contratado como nuestra directora de operaciones cuando estaba arruinada y desesperada. La mujer que venía a cenar y a tomar vino todos los viernes por la noche durante la última década, llorando en mi hombro por sus malas rupturas mientras yo la confortaba. Estaba allí en un vestido dorado reluciente que abrazaba cada curva. Un vestido que me di cuenta con un vuelco en el estómago era de la nueva colección de diseñador que había mencionado que me gustaba justo la semana pasada. Parecía triunfante. Parecía una reina aceptando tributo. La voz de Mateus resonó a través de los altavoces, amplificada y cristalina. «Fernanda», dijo. Y su voz se quebró con una emoción que no había escuchado dirigir hacia mí desde el día de nuestra boda. Eres la visión detrás de esta empresa. Eres el fuego en mi vida. Me quedé congelada. La caja de regalo en mi mano parecía pesar 1000 kilos. Estoy cansado de vivir una media vida. Mateus continuó, actuando para la multitud. Giró la cabeza ligeramente y por una fracción de segundo sus ojos barrieron el salón. No me vio en las sombras, pero actuó para la maldición. Estoy listo para dejar de fingir. Respiró hondo y luego soltó la frase que terminaría con mi vida tal como la conocía. ¿Dejarás a mi pobre esposa frígida y te casarás conmigo? El salón explotó, antes de seguir contando lo que hice a continuación. Y créanme, querrán escuchar esto, porque no grité y no me desmayé. Quiero tomarme un segundo para darles la bienvenida aquí. Si están escuchando mi historia, por favor, háganmelo saber en los comentarios desde qué ciudad o estado están sintonizando. Eso me ayuda a sentirme un poco menos sola en todo esto. Adelante, escriban. Esperaré. ¿Listos? ¿Están preparados?
porque lo que sucedió a continuación fue el principio del fin para ellos. «Dejarás a mi pobre esposa frígida y te casarás conmigo». Las palabras flotaron en el aire, resonando en el techo abovedado. Frígida. Pobre. La risa que siguió fue un golpe físico. Fue una ola gigante de humillación. Me inundó, ahogando la parte racional de mi cerebro. Miré a mi alrededor. Personas que yo empleaba, personas cuyas hipotecas eran pagadas por los cheques de sueldo que yo autorizaba, se estaban riendo. Estaban aplaudiendo. Era como presenciar una ejecución pública, donde la multitud anima al hacha. Miré a Fernanda. En ese momento, esperé, tal vez tontamente, ver vacilación. Esperé que mi mejor amiga de 20 años pareciera impactada, que lo abofeteara, que dijera: «Mateus, ¿estás loco? Beatriz es mi amiga». Pero ella no lo hizo. Fernanda echó la cabeza hacia atrás y se rió. Era un sonido ligero y tintineante que el micrófono captó perfectamente. Luego lo miró a él. Sus ojos brillaban con lágrimas que parecían sospechosamente bien ensayadas. Puso una mano en su pecho, fingiendo sorpresa, a pesar de llevar un vestido que combinaba perfectamente con el anillo. «¿Sí?», gritó en el micrófono que él sostenía para ella. «Sí, Mateus». Finalmente, la multitud enloqueció. Alguien descorchó una botella de champán. La banda comenzó una melodía de celebración. Algo animado y romántico. Mateus se levantó, la envolvió en sus brazos y la besó. No fue un beso rápido. Fue un beso profundo, apasionado y teatral. El tipo de beso que ves al final de una comedia romántica. La inclinó hacia atrás y la multitud vitoreó más fuerte. Me quedé allí, un fantasma en el fondo del salón. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que pensé que podría romperlas. Mi visión se nubló en los bordes. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que reaccionara. La parte primitiva de mi cerebro quería correr escaleras arriba. Quería arañar esa sonrisa engreída del rostro de Fernanda. Quería tomar la pesada caja del Patek Philippe y estrellarla contra la cabeza perfectamente peinada de Matthews. Quería agarrar el micrófono y gritar hasta que mi garganta sangrara, contándoles a todos que la pobre esposa era la que poseía el 90% de las acciones sobre las que estaban pisando. Di un paso adelante. Mi mano tembló, pero luego me detuve. Recordé algo que mi padre solía decirme cuando me enseñaba a jugar ajedrez. «Beatriz», diría, «cuando tu oponente comete un error, no lo interrumpas. Y cuando exponen el cuello, no arañes. Espera hasta que puedas cortarlo». Mateus acababa de exponer más que su cuello. Había expuesto todo su flanco. Estaba ebrio de ego. Estaba drogado con la adrenalina de la adoración pública. Pensaba que era intocable. Pensaba que yo era la pobre esposa frígida sentada en casa, tejiendo o esperando junto al teléfono. No tenía absolutamente ninguna idea de que yo estaba en el salón. ¿Y Fernanda? Se estaba bañando en el resplandor. Ella había ganado. En su mente, finalmente había tomado lo único que yo tenía que ella no podía replicar. Mi marido, mi estatus, mi vida. Si hacía una escena ahora, solo sería la ex esposa loca. Sería la mujer frígida teniendo un colapso. Sería el entretenimiento. Me grabarían gritando. Y ese video viviría en Internet para siempre. Les daría exactamente lo que querían. Una reacción. No, respiré hondo, temblando. El aire sabía a traición y a champán caro. Miré a la pareja feliz una última vez. Memoré la forma en que la mano de Mateus descansaba en la parte baja de su espalda, un gesto que solía hacer conmigo.
Memoré la forma en que Fernanda miraba a la multitud, hambrienta de su validación. Apreté mi agarre en la caja de regalo hasta que los bordes afilados se clavaron en mi palma, anclándome. Me di la vuelta. Beatriz. Era Sheila de nuevo, la esposa del director financiero. Todavía estaba parada cerca de la entrada, mirándome con ojos muy abiertos y aterrorizados. Debe haber pensado que iba a sacar un arma o desmayarme. ¿Estás? ¿Estás bien? La miré. Realmente la miré. Esta mujer había comido en mi mesa. Ella lo sabía. Todos lo sabían. ¿Por cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? Mientras yo estaba trabajando hasta tarde aprobando presupuestos, ¿todos se reían de mí? Estoy bien, Sheila, dije. Mi voz sonó extraña en mis propios oídos. Hueca, metálica, más firme, disfruta de la fiesta. Oí que el pastel es caro. No esperé su respuesta. Giré sobre mis tacones, mi espalda recta, mi barbilla levantada. Salí del salón con la misma dignidad silenciosa con la que había entrado. Pasé junto a los guardias de seguridad que me saludaron con la cabeza, ajenos al hecho de que mi vida acababa de ser incinerada. Pasé junto al guardarropa, empujé las pesadas puertas giratorias y salí al aire fresco y húmedo de la noche de la ciudad. El ruido de la fiesta desapareció instantáneamente, reemplazado por la bocina de los taxis y la sirena distante de una ambulancia. Mis manos estaban temblando ahora, temblores incontrolables que comenzaron en mis dedos y subieron a mis hombros. Me apoyé contra un pilar de concreto, jadeando por aire. Las lágrimas que había contenido amenazaban con derramarse, cálidas y ardientes. No. Me susurré a mí misma, aún no. No puedes llorar todavía. Saqué mi teléfono. Mi protector de pantalla era una foto de Matthews y yo de un viaje al Valle de los Viñedos hace 3 años. Parecíamos felices. Miré su rostro sonriente y sentí una ola de náuseas tan fuerte que casi vomito en la acera. Deslicé la pantalla. Abrí la aplicación Uber. Mis dedos volaron sobre el cristal. Destino. Casa. Pero ya no era un hogar. Era solo una escena de crimen donde guardaba mi ropa. El Uber llegó en 3 minutos. Era un sedán negro, elegante y anónimo. Me deslicé en el asiento trasero, el cuero frío contra la parte posterior de mis piernas. El interior olía a ambientador de vainilla y café viejo. Un olor mundano y reconfortante en comparación con el olor sofocante a lirios y engaño que acababa de dejar atrás. Noche difícil. El conductor captó mis ojos en el espejo retrovisor. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, con ojos amables y pelo gris metido debajo de una gorra. Su nombre en la aplicación era Tomás. Miré por la ventana la brillante fachada del Grand Hyatt. Dentro, probablemente estaban cortando el pastel ahora. Matthews probablemente estaba haciendo un brindis, levantando una copa de Dom Perignon Vintage pagada por mis dividendos por su futuro con Fernanda. No tienes idea, Tomás, dije suavemente. Bueno, ahora estás a salvo, dijo simplemente. Te llevaremos a casa. ¿Segura? La palabra sonaba extraña. ¿Estaba segura? Había pasado 20 años construyendo una fortaleza de seguridad financiera, un matrimonio basado en la confianza, una amistad basada en la historia compartida. Y en el espacio de 5 minutos, me di cuenta de que la fortaleza estaba hecha de papel y yo estaba sosteniendo una cerilla. Miré la caja de terciopelo todavía agarrada en mi mano. El Patek Philippe. Era un objeto hermoso. Representaba horas de artesanía. Representaba el tiempo que había pasado pensando en Matthews, amándolo, queriendo darle algo que significara para siempre. Ahora, solo parecía un soborno, un intento patético de comprar el afecto de un hombre que ya estaba durmiendo con mi mejor amiga. «Tomás», pregunté.
¿Te gustan los relojes? Se rió, manteniendo sus ojos en la carretera. Yo uso mi teléfono, señora. El tiempo es el tiempo. No importa si está en un Rolex o en una pantalla. Hombre inteligente. Bajé la ventanilla. El viento azotó el interior del coche, revolviendo el cabello que había pasado 1 hora arreglando. Estábamos cruzando el puente ahora, el agua oscura del río pasando debajo de nosotros. Sostuve la caja fuera de la ventanilla. «Señora», preguntó Tomás, su voz alarmada. No dudé. No pensé en los 200,000 reales. No pensé en la rareza del artículo. Simplemente abrí mis dedos. La caja cayó en la oscuridad. Desapareció en un instante, tragada por la noche y el río de abajo. Retiré mi mano y subí la ventanilla. Una extraña sensación me inundó. Esperaba arrepentimiento, esperaba pánico. En cambio, me sentí más ligera. 200,000 reales más ligera. Fue la primera pieza de lastre arrojada por la borda. El barco todavía se estaba hundiendo, pero al menos estaba aligerando la carga. «Acabas de...» Tomás se interrumpió. «Era basura», dije. «Solo basura cara». El resto del trayecto fue silencioso. Apoyé mi cabeza contra el cristal frío y observé la ciudad pasar en un borrón. Pensé en las leyes de divorcio en nuestro estado. Pensé en los estatutos corporativos de Nexus Innovaciones. Pensé en la caja fuerte biométrica en mi oficina en casa. Cuando nos detuvimos en el bordillo de mi edificio, el ático que Matthews insistió en que compráramos, porque tenía una dirección de estatus, me quedé sentada allí por un momento. «Llegamos, señora», dijo Tomás suavemente. Miré el edificio. Se alzaba sobre mí. Una torre de cristal y acero. Parecía frío. Parecía vacío. «Gracias, Tomás», dije. Le di 200 reales de propina en la aplicación. Fue la única amabilidad que recibí en toda la noche y quería recompensarla. Entré al vestíbulo. El portero nocturno, Patrick, me sonrió. «Buenas noches, doña Beatriz. Noche temprana». «¿El señor Matthews no está con usted?» «El señor Matthews está retenido», dije, con voz plana. «Está teniendo una noche muy importante». «Oh, qué bien. Trabaja duro». «Sí», dije, entrando en el ascensor. Ciertamente ha estado trabajando en algo. El trayecto del ascensor hasta el piso 45 tardó 20 segundos. 20 segundos viendo subir los números. 20 segundos para recomponerme. Cuando las puertas se abrieron directamente en nuestro vestíbulo, el silencio del ático me golpeó. Por lo general, era un silencio pacífico. Esa noche se sintió como el silencio de una tumba. Me quité los tacones, dejándolos allí mismo en medio del pasillo. Fui a la cocina. Los pisos de mármol fríos contra mis calcetines. No encendí las luces. El brillo del horizonte de la ciudad, fuera de las ventanas de piso a techo, proporcionaba suficiente iluminación. Fui directamente al carrito de bar. Pasé por el vino. Tomé la botella de whisky, un single malt escocés que Matthews guardaba para ocasiones especiales. Me serví un vaso, solo. Bebí un sorbo, dejando que el ardor me anclara. Luego caminé a mi oficina. No el estudio compartido donde Matthews jugaba videojuegos y fingía trabajar. Mi oficina. La pequeña habitación insonorizada en la parte trasera del ático donde el trabajo real sucedía. Me senté en mi silla ergonómica. Miré los monitores duales que estaban actualmente oscuros. Ya no estaba llorando. Las lágrimas se habían secado en el Uber. Ahora solo había claridad. Claridad fría, dura y binaria. Yo había construido esta empresa. Yo había construido esta vida. Yo había construido a Matthews. Y ahora iba a desmantelarlos todos, ladrillo a ladrillo, real a real. Pero primero, tenía que entender cómo había sido tan ciega. Tenía que mirar los datos. Tenía que reexaminar el código fuente de mi vida
para encontrar los errores. Y el error más grande de todos tenía un nombre: Fernanda. Es fácil ver las banderas rojas cuando estás mirando por el espejo retrovisor. Pero cuando estás conduciendo a 140 kilómetros por hora en la carretera de la vida, solo parecen decoraciones. Conocí a Fernanda en nuestro segundo año de universidad. Yo era la chica tranquila en la primera fila del auditorio, tomando notas meticulosas con bolígrafos de colores. Fernanda era la chica que llegaba 10 minutos tarde, sosteniendo un vaso de Starbucks, luciendo sin esfuerzo, caótica y hermosa. Tenía una risa que te hacía querer estar en el chiste y una forma de mirarte que te hacía sentir elegida. Ella me eligió. O mejor dicho, ella me puso en su mira. «Oye», había susurrado durante un examen de mitad de semestre, inclinándose tanto que su cabello rozó mi brazo. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 4? Debería haber cubierto mi papel. Debería haberla ignorado. En cambio, deslicé mi brazo ligeramente hacia la izquierda. Esa fue la dinámica durante los siguientes 20 años. Fernanda necesitaba y yo proveía. Ella lo llamaba amistad. Ahora veo que era parasitismo. Recuerdo nuestro último año. Éramos compañeras de piso en un apartamento con corrientes de aire fuera del campus. Yo estaba trabajando en 2 trabajos a tiempo parcial, uno en la biblioteca y otro dando tutorías para pagar mi parte del alquiler. Fernanda no trabajaba. Decía que se estaba concentrando en su arte, lo que principalmente implicaba dormir hasta el mediodía y salir con chicos con motocicletas. Una noche, llegué a casa agotada, cargando una bolsa de comestibles que había planeado con presupuesto. Fernanda estaba sentada en nuestro sofá de segunda mano, llorando. «¿Qué pasa?», pregunté, dejando caer las bolsas. «Es mi matrícula», sollozó. «¿Mi padre?». No envió el cheque. «Me van a echar, Beatriz. No voy a poder graduarme contigo». Mi corazón se rompió por ella. La idea de graduarme sin mi mejor amiga parecía imposible. Éramos un equipo. Beatriz y Fernanda. El cerebro y la belleza. «¿Cuánto es?», pregunté. «8,000 reales», susurró. Eran todos mis ahorros. Era el dinero que había juntado para el pago inicial de un coche, para no tener que tomar el autobús para mi pasantía. «Te lo prestaré», dije. Dejó de llorar al instante. «¿Harías eso?». «Dios mío, Bea. Eres mi salvadora. Juro que te lo pagaré tan pronto como venda mi pintura». Ella nunca vendió la pintura. Nunca me lo pagó. Y cuando compré un Honda Civic oxidado 3 meses después, porque era todo lo que podía pagar, se burló. «Sedimschutz. Oh, querida». Se rió. Sentada en el asiento del pasajero con sus botas embarradas en el salpicadero. «Este coche huele a sopa vieja, pero te pega. Eres tan práctica». Práctica. Esa era su palabra favorita para mí. Era un cumplido de doble filo. Significaba aburrida. Significaba segura. Significaba que yo era el suelo y ella era la flor. Avancemos 10 años. Yo estaba construyendo anexos. Estaba solitaria. Estaba trabajando 18 horas al día. Fernanda había saltado de trabajo en trabajo. Asistente de marketing, planificadora de eventos, instructora de yoga. Apareció en mi oficina un día, luciendo desesperada. «Necesito un trabajo, Bea», dijo. «Solo algo para ponerme de pie de nuevo. Me estoy ahogando». La contraté. Creé un puesto para ella. Directora de cultura. Era un título inflado con un salario serio. La empecé con 320,000 reales al año. «Eres la mejor», gritó, abrazándome. «Vamos a dominar el mundo juntas». Pero ella no trabajaba. Chismeaba. Planeaba horas felices. Coqueteaba con los becarios y constantemente me socavaba. Recuerdo una reunión hace unos 3 años. Acababa de presentar una nueva dirección estratégica para nuestro software. Estaba orgullosa. Era complejo, innovador.
Fernanda levantó la mano. Beatriz, querida, esto es genial, dijo frente a todo el equipo ejecutivo. Pero es tan seco. Nadie compra algoritmos. Compran sentimientos. Tal vez deberías dejar que Matthews se encargue de la visión. Tú solo haz la codificación. El salón se rió. Matthews se rió. Ella tiene razón, amor. Matthews había dicho, dando palmaditas en mi mano. Eres el motor. Déjanos ser la pintura. Me sentí humillada. Me sentí pequeña. Pero me lo tragué. ¿Por qué? Porque pensé que me amaban. Pensé que me estaban protegiendo de mi propia torpeza social. Yo era el patito feo que pagó el estanque para que los cisnes pudieran nadar. Recordé la memoria de Fernanda en la fiesta esa noche. La forma en que miró a Matthews no era nueva. Me di cuenta con una sacudida que había visto esa mirada antes. La Navidad pasada. Estábamos en mi casa. Fernanda llevaba un vestido rojo que era un poco demasiado corto. Ella y Matthews estaban en la cocina preparando cócteles. Yo estaba en la sala arreglando el árbol. Los oí reír. Una risa baja e íntima. Entré y se separaron rápidamente. Solo derramé un poco de vermut. Fernanda había gorjeado. Su rostro estaba sonrojado. Le creí. Dios mío, fui estúpida. Le creí porque la alternativa era impensable. ¿Quién traiciona a la persona que pagó el alquiler? ¿Quién roba el marido de la mujer que firmó sus cheques de sueldo durante una década? Una serpiente. ¿Quién? Pero aquí está la cosa sobre las serpientes. Son de sangre fría. Solo se mueven cuando se calientan. Y yo había mantenido a Fernanda caliente durante 20 años. Había proporcionado el calor, el refugio, la comida. Esa noche, finalmente había dejado de ser la lámpara de calor. Me senté en mi oficina oscura, el whisky quemando en mi estómago. Pensé en la tarjeta de crédito corporativa que Fernanda llevaba, los viajes de negocios que hacía, las tarifas de consultoría que había aprobado para su departamento. Acerqué una libreta hacia mí. Escribí un nombre. Fernanda. Y al lado, escribí una sola palabra. Desalojar. No solo de su apartamento, que yo sabía que pagaba con el sueldo de mi empresa, sino de mi vida, de mi historia. Pero Fernanda era solo el parásito. El huésped. El huésped era el problema. El huésped era Matthews. Y su traición cortó más profundo porque él no era solo mi amigo, era mi otra mitad. O eso pensaba. Si Fernanda era el parásito, Matthews era el proyecto. Conocí a Matthews un año después de la universidad. Yo estaba trabajando como desarrolladora back-end junior para una empresa de logística, escondiéndome en un cubículo, usando suéteres demasiado grandes y escuchando audiolibros mientras codificaba. Matthews estaba en ventas. Él era todo lo que yo no era. Ruidoso, carismático, alto, con una sonrisa que podía vender hielo a un oso polar. Entró en la sala de descanso un día mientras yo estaba haciendo té. «¿Eres Beatriz, verdad?», preguntó, apoyándose en la máquina expendedora. «El genio que arregló la caída del servidor la semana pasada». Me sonrojé. Nadie me había llamado genio. Me llamaban soporte técnico o oye, tú. Solo hice mi trabajo, murmuré. «Bueno, salvaste mi cheque de comisión», dijo, mostrando esa deslumbrante sonrisa. «Déjame invitarte a cenar. Cena de verdad, no galletas de máquina». Me enamoré de él durante los aperitivos. Me enamoré de la forma en que me escuchaba hablar sobre estructuras de datos sin bostezar. Me enamoré de la forma en que me hacía sentir visible. Pero mirando hacia atrás, me pregunto, ¿me vio a mí o vio la herencia? Mi abuela había fallecido 6 meses antes de que conociera a Matthews. Era una mujer frugal y severa, que había invertido sabiamente en el mercado de valores desde los años 50. Cuando murió, me dejó todo.
8 millones de reales. Era un secreto. No se lo conté a la gente en el trabajo. Conducía mi Honda oxidado. Vivía en mi apartamento barato. Estaba aterrorizada de que si la gente lo sabía, me tratarían diferente. Pero se lo conté a Mateus. Llevábamos 6 meses saliendo. Estábamos acostados en la cama un domingo por la mañana. Tengo una idea para una empresa, susurré. Una nueva forma de integrar el almacenamiento en la nube con la clasificación por inteligencia artificial. Pero necesito capital. El capital es difícil de encontrar. Mateus suspiró. Los bancos odian el riesgo. Yo tengo el dinero, dije. Le conté sobre la herencia. Vi sus ojos agrandarse. Vi los engranajes girar. Beatriz, dijo agarrando mis manos. Esto es. Este es nuestro destino. Tienes el cerebro, tienes el dinero. Yo tengo las habilidades de venta. Podemos construir un imperio. Y lo hicimos. O mejor dicho, yo lo financié. Y él lo nombró. Nexus Innovaciones, declaró. Suena poderoso. Cuando llegó el momento de la incorporación, tomé la decisión que definiría los próximos 15 años de mi vida. Estaba aterrorizada de hablar en público. Odiaba la confrontación. La idea de presentar a inversores me hacía hiperventilar. Tú sé el director ejecutivo, le dije a Mateus. Tú sé la cara. Yo tomaré el título de directora de tecnología. Me quedaré detrás de escena y haré que funcione. Tú sal y vende. ¿Estás segura? Preguntó. Pero no preguntó 2 veces. Miró la placa de director ejecutivo en el escritorio y sacó pecho. Fuimos a un abogado para redactar los papeles. El señor Henderson era un viejo amigo de mi abuela. Miró a Mateus con sospecha desde el primer día. Beatriz, el señor Henderson había dicho, mirando por encima de sus gafas. Si estás poniendo el 100% del capital y haciendo el 100% del desarrollo del producto, deberías retener el control mayoritario. Claro, dije. Me quedaré con el 90% de las acciones. Mateus puede tener el 10% como socio fundador, pero quiero que tenga derechos de voto en las operaciones diarias. No quiero que me molesten con las cosas administrativas. El señor Henderson frunció el ceño, pero redactó los papeles. Sin embargo, añadió una cláusula. Una cláusula que casi había olvidado hasta esa noche. El interruptor de emergencia lo había llamado el señor Henderson. ¿Qué es eso? Mateus había preguntado, hojeando el documento de 50 páginas, claramente aburrido por los términos legales. ¿Texto estándar? Había mentido, cubriendo al señor Henderson, solo protegiendo los activos en caso de adquisiciones hostiles. Cierto, dijo Mateus, firmando su nombre con florituras. No lo leyó. Nunca leía nada más largo que un tuit. Esa cláusula establecía que, aunque el director ejecutivo tenía control operativo, la accionista mayoritaria, yo, retenía acceso superadministrativo a todas las decisiones financieras y operativas. También establecía que cualquier violación del deber fiduciario, incluido el uso de fondos corporativos para asuntos personales, constituía un incumplimiento inmediato del contrato, lo que activaba una cláusula que permitía a la accionista mayoritaria congelar todos los activos y despedir al director ejecutivo sin la aprobación de la Junta. Durante 15 años, Mateus jugó a ser el rey. Contrató al personal. Dio las entrevistas para las revistas de negocios. Se llevó el crédito. Construía esta empresa desde un garaje. Se jactaba en las fiestas. Yo me quedaba a su lado, sonriendo, sosteniendo su bebida. Trabajó muy duro, yo estaría de acuerdo. Lo dejé tener la gloria porque pensé que éramos socios. Pensé que su victoria era mi victoria. Pensé que estábamos construyendo un legado para nuestros futuros hijos. Hijos que él siempre dijo que estábamos demasiado ocupados para tener aún. El año que viene, amor, decía, después de que la OPI suceda.
después de que la fusión se resuelva. Nunca iba a haber hijos. Me di cuenta de eso ahora. Él no quería una familia conmigo. Quería una cuenta bancaria que cocinara la cena. Se enganchó al estilo de vida que mi código proporcionaba. Los trajes a medida, los vuelos de primera clase, las membresías del club de campo. Y lentamente su respeto por mí se erosionó. Beatriz no aburre a los invitados con charla tecnológica. Susurraba en las cenas. Beatriz, cómprate un vestido nuevo. Pareces una bibliotecaria. Beatriz, eres tan frígida. Relájate. Frígida. Esa palabra otra vez. Yo no era frígida. Estaba agotada. Estaba cargando el peso de una corporación multimillonaria en mi espalda mientras él jugaba a ser celebridad. Miré la foto de la boda en mi escritorio. Mateusz parecía triunfante. Yo parecía enamorada. Tomé el marco. Miré su sonrisa. La sonrisa de un hombre que pensó que había engañado al mundo. Tú no construiste esto, Mateusz. Susurré a la habitación vacía. No escribiste una sola línea de código. No te quedaste despierto hasta las 4 de la mañana depurando el kernel. Eres solo la mascota. ¿Y qué haces con una mascota cuando comienzan a morder a su propio equipo? Lo despides. Volví a colocar el marco, boca abajo. Me giré hacia mi ordenador. Moví el ratón. Las pantallas cobraron vida, brillando con la luz azul del sistema operativo Nexus. Mi sistema. Era hora de ir a trabajar. Me serví otro trago de whisky. Mis manos estaban firmes ahora. El temblor había sido reemplazado por un tamborileo frío y rítmico de mis dedos contra el escritorio de caoba. Inicié sesión en el mainframe de Nexus. Normalmente, iniciaba sesión como directora de tecnología Evans. Me daba acceso al código, las hojas de ruta de productos, el estado del servidor. Esa noche, no usé ese inicio de sesión. Escribí un nombre de usuario que no se había utilizado en 5 años. Admin Prime, contraseña. Escribí. Era una secuencia de 30 caracteres, una combinación del cumpleaños de mi abuela, la fórmula química de la cafeína y las coordenadas del primer apartamento, donde escribí el código fuente de Nexus. Acceso concedido. La pantalla cambió. La interfaz pasó del azul amigable del portal de empleados a un centro de comando severo en rojo y negro. Era el backend. El módulo Dios. Navegué hasta el módulo de supervisión financiera. Primero, quería ver el daño. Saqué los extractos de tarjetas de crédito corporativas para Mateusz Silva, director ejecutivo, y Fernanda Costa, directora de operaciones. Desplacé la pantalla. Y mientras me desplazaba, mi mandíbula se apretó. No eran solo unas pocas cenas. Copacabana Palace, 60,000 reales. Las fechas coincidían con su conferencia de tecnología en Porto Alegre. Vivara, 200,000 reales, el recibo del anillo. Compró el anillo de compromiso de ella con la tarjeta de la empresa. La audacia era impresionante. Pagos de Porsche. 10,000 reales al mes. El coche de Fernanda. Clínica de fertilidad. Jardins. São Paulo. 6,000 reales. Me detuve. Me quedé mirando ese último artículo. Clínica de fertilidad. No podía respirar. Durante 5 años, Mateusz me dijo que no estaba listo para tener hijos. La empresa es nuestro bebé, decía. No estaba listo para tener hijos conmigo. Un rugido primitivo se formó en mi garganta, pero lo tragué. La ira es un fuego. Si la dejas salir, te quema. Si la mantienes dentro, se convierte en un motor. Está bien, susurré. ¿Quieres jugar con el dinero de la empresa? Veamos qué tan divertido es cuando el cajero automático se traga tu tarjeta. Abrí la carpeta de protocolos de emergencia.
Allí estaba. Un archivo llamado Protocolo Era, del hielo. Había escrito un script hace 10 años, tarde en la noche, después de una pelea donde Matthews había amenazado con dejarme si no dejaba de molestarlo sobre los gastos. Lo había escrito como una seguridad. Nunca pensé que lo usaría. Hice doble clic. Apareció un cuadro de diálogo. Advertencia. Esta acción congelará todos los activos asociados con las cuentas operativas primarias de Nexus Innovaciones. Todas las transferencias salientes se detendrán. Todas las líneas de crédito corporativas serán suspendidas. Se requiere reemplazo ejecutivo para revertir. ¿Desea continuar? Moví el ratón sobre el botón sí. Pensé en el comentario de la pobre esposa frígida. Pensé en la risa. Pensé en la factura de la clínica de fertilidad. Hice clic. Procesando. Protocolo activo. Activos congelados. No había terminado. Navegué al sistema de gestión de viajes. Vi un itinerario futuro. Vuelo São Paulo a Fernando de Noronha. Primera clase. 2 pasajeros. Mateus Silva. Fernanda Costa. Salida mañana por la mañana, 10 en punto. Iban a tener su luna de miel de compromiso mañana. Hice clic en cancelar reserva. Razón de la cancelación. Escribí actividad fraudulenta. Proceso de reembolso a la cuenta corporativa congelada. No solo se les impediría volar, se quedarían varados. Luego fui al portal de recursos humanos. Saqué el archivo de empleada de Fernanda. Estado activa. Salario $1.000.000 más bono. Hice clic en editar. Estado suspendida. Investigación pendiente. Acceso al edificio revocado. Correo electrónico corporativo desactivado. Hice lo mismo para Matthews, pero para él añadí una bandera. Violación de deber fiduciario. Esto alertaría automáticamente a la Junta de Directores de que se había activado una auditoría interna formal. Finalmente, envié un comando al sistema de seguridad del edificio de nuestra sede. Invalidar credenciales M. Silva F. Costa. Mañana por la mañana, cuando intentaran pasar sus tarjetas para entrar a la oficina para presumir de su compromiso, la luz no se pondría verde. Se pondría roja. Me recosté. Había tardado 12 minutos. En 12 minutos, corté su dinero, su viaje, sus trabajos y su acceso. Miré el reloj, la 1 de la mañana. La fiesta probablemente estaba terminando. Probablemente se dirigían a una suite de hotel, también pagada por la empresa, para celebrar. Intentarían pedir servicio de habitaciones o descorchar otra botella de champán y la tarjeta sería rechazada. Imaginé ese momento. La confusión. El inténtelo de nuevo al camarero. La vergüenza. Disfruta tu noche, Matthews. Susurré. Es la última que disfrutarás a mi costa. Cerré la computadora portátil. No la apagué. La dejé brillando en la oscuridad. Un ojo digital vigilando la destrucción que acababa de desatar. Me levanté. Me sentí agotada, pero por primera vez en años no me sentí pesada. Fui a la habitación. Me quité el traje azul marino. Me quité los pendientes de diamante que Matthews me dio hace 5 años, probablemente comprados con dinero de la empresa también. Los tiré a la papelera del baño. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. No vi a una pobre esposa frígida. Vi a una mujer que acababa de despertar de un coma de 20 años. Me fui a la cama, y por primera vez en una década dormí como un bebé. Me desperté a las 7 de la mañana. Naturalmente. Sin alarma. Solo el sol entrando por las ventanas de piso a techo, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Por una fracción de segundo lo olvidé. Estiré la mano por la cama, esperando sentir el calor de Matthews. Mi mano golpeó sábanas frías y vacías.
Entonces la memoria del salón se abatió sobre mí. La risa, el anillo, la esposa frígida. Pero en lugar de dolor, sentí una oleada de adrenalina. Era el día del juego. Me levanté y fui a la cocina. Hice tortitas. Tortitas de verdad, con sirope de arce y bayas. Comí lentamente, saboreando cada bocado. Después de años haciendo dieta porque Matthews decía que necesitaba mantenerme en forma, comí hasta quedar satisfecha. A las 9 de la mañana sonó el interfono. Era Patrick, el portero. Doña Beatriz, el señor Silva está aquí. Él. Dice que perdió su tarjeta de acceso. Dile que llame al departamento de seguridad. Dije. Ellos lo resolverán. Él. Está bastante molesto, señora. ¿Quiere que lo haga subir? No, Patrick. De hecho, añada una nota al sistema. Matthews Silva ya no tiene autorización para acceder a esta unidad sin mi consentimiento explícito por escrito. Sí, señora. Hubo una pausa. ¿Está todo bien? Está perfecto, Patrick. Gracias por preguntar. 15 minutos después, mi teléfono explotó con una nueva ronda de llamadas. Las ignoré todas. En su lugar, hice otra cosa. Llamé al señor Henderson, el abogado, oficina de Henderson. La secretaria contestó. Soy Beatriz Silva. Necesito hablar con el señor Henderson inmediatamente. Es sobre nexos e innovaciones. Ella me conectó en 20 segundos. Beatriz. Su voz grave sonó cautelosa. Vi las alertas del sistema corporativo. ¿Activaste la cláusula de emergencia? Sí, señor. Descubrí que el director ejecutivo está usando fondos corporativos para asuntos personales, incluyendo la compra de un anillo de compromiso para la directora de operaciones, con quien anunció públicamente que está teniendo una aventura. Jesús. Se le escapó un suspiro bajo. ¿Tienes documentación? Captura de pantalla de cada transacción. La enviaré ahora. Señor Henderson, necesito iniciar procedimientos de divorcio también. ¿Hoy? Entiendo. Hizo una pausa. Beatriz, ¿te das cuenta de que esto se va a poner feo? Muy feo. Él va a luchar. Su familia tiene recursos. Yo tengo más. Y yo tengo la verdad. ¿Cuánto tiempo para programar una reunión de la Junta de Emergencia? Puedo convocarla para el lunes. 3 días. Perfecto. ¿Y el divorcio? Empezaré los papeles hoy. Va a necesitar un lugar donde quedarse. Intentará volver a casa. Probablemente con la policía. Tengo un lugar. Mi amiga Ana tiene un apartamento vacío en Pinheiros. Ya hablé con ella. Inteligente. Hizo una pausa. Beatriz, por todo lo que vale, lo siento mucho. No te merecías esto. Gracias, señor Henderson, pero no me compadezco. Compadézcase de ellos. Acaban de despertar a un dragón. Colgué y empecé a hacer las maletas. No me llevé mucho. Ropa, documentos, el portátil. Dejé las joyas que Matthews me dio. Dejé las fotos de la boda. Dejé todo lo que olía a él. Lo que sí me llevé fue la memoria USB, el pequeño dispositivo de almacenamiento que guardaba en la caja fuerte. Contenía una copia de seguridad completa de todo el código fuente de Nexus. Cada algoritmo, cada línea, cada comentario que había escrito durante 15 años. Era mi seguro, era mi prueba, era mi munición. A las 11 de la mañana salí del apartamento por última vez. Patrick me ayudó con las maletas. Doña Beatriz, dijo en voz baja. Pase lo que pase, estoy de su lado. Gracias, Patrick. Significa mucho. Entré en el Uber que me llevaría a Pinheiros. Mientras el coche se alejaba, miré hacia atrás una vez. El edificio brillaba bajo el sol de la mañana. Parecía una jaula dorada. Ahora era libre. El apartamento de Ana era pequeño, pero acogedor. Un apartamento de un dormitorio en el 3er piso de un edificio antiguo.
Tenía plantas en las ventanas y olía a café fresco. Me recibió con un fuerte abrazo. «Quédate todo el tiempo que necesites», dijo. «Y si ese idiota aparece por aquí, llamaré a la policía». Ana era mi verdadera amiga, la única que no trabajaba para mí, que no necesitaba nada de mí. Ella era profesora de matemáticas. Tenía su propia vida. Y cuando le conté lo que Matthews había hecho, ella no preguntó qué hice yo para merecerlo. Simplemente me abrazó y lloró conmigo. Pasé el fin de semana preparándome. Organicé documentos, revisé contratos. Hice una línea de tiempo detallada de cada traición, cada gasto fraudulento, cada mentira. El lunes por la mañana entré en la oficina de Nexus por primera vez en 3 días. Usé mi tarjeta de accionista mayoritaria, no la de directora de tecnología. La luz se puso verde. La recepcionista me miró con los ojos muy abiertos. Doña Beatriz tartamudeó. No sabíamos que vendría. Reunión de la Junta, dije simplemente. Sala de conferencias principal. Ahora, subí al 20º piso. La sala de conferencias estaba llena. Los 7 miembros de la Junta, el señor Henderson y, sorprendentemente, Matthews. Me vio y se levantó. Beatriz, por fin. Necesitas explicar toda esta locura. Has bloqueado nuestros sistemas. Me has avergonzado. Me has humillado. Siéntate, dije. Mi voz era de hielo. Miré a la Junta. Caballeros, activé la cláusula de emergencia porque descubrí evidencia de fraude corporativa sistemática. Encendí el proyector. La pantalla gigante en la pared se iluminó. Una por una, mostré las capturas de pantalla. Cada cena en Paraty, pagada por la empresa mientras Matthews decía que estaba en Brasilia. Cada compra en Vivara. Cada pago de Porsche. La clínica de fertilidad. La Junta estaba en silencio. El presidente, Dr. Cardoso, un hombre de 70 años que había invertido al principio, se quitó las gafas y las limpió lentamente. Matthews se puso pálido. Eso está sacado de contexto. Son gastos legítimos de negocios. Fernanda es una ejecutiva clave. Ella necesita un anillo de compromiso de 200,000 reales. Interrumpí. ¿Es un gasto de negocio? ¿Los tratamientos de fertilidad son gastos de negocio? ¿O eres tú usando mi empresa como tu fondo personal para pagar a tu amante? ¿Tu empresa? Explotó. Yo construí esta empresa. Yo soy la cara. Yo soy la marca. Tú eres solo la programadora que se esconde en el sótano. Yo soy la dueña, dije con calma. 90%. Tienes 10. Y por la cláusula de incumplimiento fiduciario que firmaste. Pero nunca leíste, ese 10% está ahora bajo revisión para confiscación. ¿Qué? Miró al señor Henderson. Eso no es posible. ¿Es eso legal? Completamente legal, dijo el señor Henderson. Usted firmó. Está en la página 32, párrafo 7. El fraude corporativo constituye un incumplimiento material del contrato. El doctor Cardoso se inclinó hacia adelante. Señor Silva, en vista de esta evidencia, la Junta no tiene otra opción. Con efecto inmediato, está suspendido de todas las funciones. Se llevará a cabo una auditoría completa. Si se confirma el fraude, enfrentará tanto la terminación como la acción criminal. ¡No puedes hacer esto! Matthews estaba gritando ahora. Yo soy esta empresa. Sin mí, no son nada. Señor Silva, dije levantándome. Sin mí, usted no es nada. Yo escribí cada línea de código. Yo pagué cada factura. Yo construí esta empresa mientras usted jugaba al golf. Y ahora la reconstruiré sin usted. Miró alrededor de la sala, buscando aliados. No encontró ninguno. Uno por uno, los miembros de la Junta desviaron la mirada. Se van a arrepentir. Escupió.
Todos ustedes. Mi abogado va a destrozar esto. Buena suerte, dije. Teniendo en cuenta que su madre también está bajo investigación por uso fraudulento de la tarjeta corporativa, puede que necesite 2 abogados. Salió dando un portazo tan fuerte que el cristal tembló. El doctor Cardoso se giró hacia mí. Doña Beatriz, en nombre de la Junta, le pido disculpas. Deberíamos haberlo notado. Deberíamos haber supervisado mejor. Gracias, doctor. Ahora, a trabajar. Tenemos una empresa que salvar. Pasé las siguientes semanas reconstruyendo. Contraté a una nueva directora ejecutiva, una mujer brillante llamada Carla Méndez, que tenía experiencia en recuperación corporativa. Despedí a Fernanda oficialmente. Reestructuré los departamentos. Recuperé cada real que pude. El divorcio fue brutal. Mateus luchó por todo. Quería la casa, la mitad de mis bienes, pensión alimenticia. Su abogado argumentó que él había contribuido con trabajo no tangible, con valor de marca. El juez no se lo creyó. Los documentos no mienten. La herencia era mía antes del matrimonio. La empresa era mía por acciones. Mateus se fue con su ropa, su coche usado y una orden de pagar los costes legales. Fernanda intentó demandar por despido improcedente. Perdió. La evidencia de complicidad en fraude corporativo es bastante clara. 6 meses después, Nexus estaba más fuerte que nunca. Sin el peso de 2 parásitos, la empresa floreció. Lanzamos 3 nuevos productos. Las acciones subieron un 40%. ¿Y yo? Finalmente salí de las sombras. Di mi primera entrevista pública. Conté mi historia. No todos los detalles sórdidos, pero lo suficiente. La reacción fue increíble. Mujeres de todo el mundo me escribieron. Enviaron mensajes diciendo que las inspiré a revisar sus propias finanzas, a cuestionar a sus propios socios, a valorar sus propias contribuciones. Vi a Mateus una última vez. Fue en un evento del sector. Estaba allí tratando de conseguir inversores para una nueva startup. Cuando me vio, se dio la vuelta y se fue. Fernanda, oí decir, se mudó a Río. Trabaja como influencer ahora. Publica fotos en playas y se queja de ex amigas en las historias. La bloqueé en todo. En cuanto a mí, compré una casa nueva. No un ático ostentoso, sino una casa baja y encantadora en Villa Madalena con jardín. Adopté un perro, un mestizo caramelo llamado Thor, y aprendí la lección más importante de mi vida. Nunca, jamás, dejes que alguien te convenza de que tu trabajo invisible no tiene valor. Nunca dejes que alguien te haga creer que ser la base, el cimiento, el motor, es menos importante que ser la cara bonita. Porque cuando la cara bonita te traiciona, cuando el parásito te muerde, cuando la amiga te apuñala por la espalda, descubres quién construyó realmente el imperio. Y luego recuperas ese imperio. Gracias por escuchar mi historia. Si has pasado por algo similar, debes saber que no estás sola. Y si estás pensando en confrontar a alguien que te traicionó, recuerda a mi padre. Cuando tu oponente expone el cuello, no arañes. Corta. Y si te gustó esta historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Sus historias nos inspiran a seguir trayendo estos relatos de superación y justicia. Y no te vayas todavía. Hay una historia con un giro increíble apareciendo en tu pantalla ahora. Haz clic en ella y acompáñala. Hasta la próxima. Y recuerden, son más fuertes de lo que creen. Y ahí, ¿qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.